la EGI, la empresa de generación de energía hidroeléctrica dominicana, firma acuerdo con el Fondo Agua Yaque del Norte para la restauración y el mantenimiento de las cuencas de los ríos Arraiján, allá arriba en el Parque Armando Bermúdez, ¿verdad? Uno de los más altos que nace fuera del parque, porque dentro del parque nacen dos que vienen al Yaque, que es Río Los Tablones y el Río Los Guanos, que ahora cambió su nombre, se llama también Yaque del Norte, pero en el Arraiján, comunidad del Arraiján, una cuenca muy deteriorada, esa subcuenca del Yaque, allá en la parte más alta, también el río Bao, el río Jagua, atención Serrano, ¿verdad? Cosas buenas vienen a pesar del anuncio final que hace también en este acuerdo también. Los Dajao, río Los Dajao y el río Paihuaque, también esas cuencas serán intervenidas por el Fondo Agua Yaque del Norte con apoyo económico de la EGI. De manera que en este acuerdo ahí vemos a Rosy Ruiz, estamos viendo ahí a Rafael Salazar, al doctor Juan Manuel Ureña, que firmó por Fondo Agua, y ahí vemos también a Walkiria Esteve, la directora ejecutiva de Fondo Agua, que está ahí presente en esa foto de representación. Hay otros integrantes más que están ahí participando en este interesante programa. Ojalá, y ayer hablaba con un funcionario público de muy cercano al presidente de la República, precisamente de la necesidad que hay en territorio nacional de promover sistemas agroforestales orgánicos, sobre todo café y cacao, con mezclado, o sea, bajo sombra, mezclado con frutales, de manera que la gente, los dueños de terreno, eso porque tocamos el tema de la ganadería en la montaña, el problema de la ganadería en la montaña. Entonces, ¿qué tú le ofreces como alternativa? Entonces yo le digo, no, pero ofrezcámosle entonces apoyarle en sistemas agroforestales orgánicos en esa zona. Y esos sistemas agroforestales orgánicos van, que es parte de lo que se va a hacer aquí. Se está trabajando mucho en agroforestería desde el Plan Yaque, ¿verdad? Estamos trabajando en agroforestería y hay una gran demanda de agroforestería en todas las comunidades. Y eso es importante. Entonces, cuando se trabaja agroforestería orgánica, con un producto perenne, cultivo perenne como el café o el cacao, tú ayudas a poner esa finca de café o de cacao y ya eso no se va a deforestar jamás porque el dueño va a estar sacando beneficios. Si lo hacemos bajo sombra y esa sombra está mezclada con frutales, tú vas a tener, lo primero que vas a tener es guineo, como sombra temporera que tú pones antes de poner el cacao. Y voy a hablar del cacao, cómo se debe poner en este caso. Se siembra guineo, a los 6 meses de estar los guineos se puede sembrar el cacao y ya tiene la sombra temporera, que es el guineo, que medio va a desaparecer después que suba todo, pero va a seguir fructificando debajo del cacao con menor calidad, de manera que en un año ya el dueño del terreno empieza a sacar beneficios del guineo y ya tiene 6 meses la plántula de cacao creciendo. Entonces a eso se le siembra. El cacao lleva una sombra especial, que es el piñón cubano, pero no sembramos toda la sombra que lleva de piñón cubano, sino que parte de esa sombra sembramos aguacate, sembramos zapote, sembramos mandarina o naranja agria o dulce, como ustedes quieran. Debajo del cacao siempre habrá yautía, la sembramos en principio, yautía y guineo, de manera que usted va a tener siempre yautía, siempre va a tener guineo. Una temporada va a tener cacao, una temporada va a tener aguacate, una temporada va a tener zapote, otra temporada va a tener mandarina o naranja y siempre va a estar sacando provecho de la finca, de manera que mejora la calidad de vida de los dueños del terreno con buenos ingresos, genera empleo y si por demás le agregamos valor a lo que se produce, todavía mucho más empleo genera en las diferentes comunidades donde están estos cultivos. Mitiga el cambio climático, promueve la diversidad biológica, acumula agua en los senos de las montañas, que es la mejor presa que se puede tener en el mundo, una montaña cubierta de vegetación
que almacene el agua por sí sola, de manera que son muchos los beneficios. Evita la erosión del suelo también con este tipo de producto de cobertura, de manera que dentro del programa de la EGI, esto es parte de lo que se hará también en todas esas cuencas altas y medias. Claro que también habló de cuencas bajas, y en cuenca baja hay mucho que hacer. Sin embargo, en la cuenca baja tiene más las consecuencias del mal comportamiento en las cuencas altas y medias de los ríos. Así que bueno que haya este acuerdo, que la EGI haya dispuesto recursos para esto, aunque anunció que esto es parte de los trabajos, bueno, lo que hacen los ríos Agua y Bao, de los trabajos de la presa de la hidroeléctrica Las Placetas. ¿Qué tiene de bueno esto? Donde quiera que se va a hacer una presa, debiera haber un plan de manejo, de reestructuración, de recuperación de la cuenca. Eso debía hacerse todo el tiempo para evitar que las presas se llenen de sedimento. Pueden haber represas de absorbe aguas arriba de la presa, que he dicho que lo único que necesita Tavera y Bao, aguas arriba, en este caso Bao, son las presas de absorbe, que no se han hecho para que los sedimentos se queden en esa presa de absorbe y se puedan en algún momento desaguar y dragar para sacar los sedimentos que se pueden aprovechar, muchos de ellos, casi todos se pueden aprovechar. Entonces, eso sí se puede hacer aguas arriba. Ahora, una presa grande como la que se van a hacer los Limones no procede en ese espacio ahí, porque es la cuenca alta, la zona de captación, zona de amortiguamiento del Parque Nacional Armando Bermúdez, no procede lo que hemos dicho. Ahora, que se haga manejo de cuenca, que se haga restablecimiento, conservación, mejoramiento de las condiciones de la cuenca, eso es bueno en todos los ríos donde se piensa hacer una presa o represa, embalse, como se llame, lo que se haga ahí, debe hacerse la recuperación vegetal de la zona y debe hacerse la presa de absorbe que van aguas arriba de la presa utilitaria, la presa que se va a utilizar para diferentes usos como son agua para irrigación, para acueducto, para generación eléctrica en este caso. Así es que muchas cosas buenas, vamos a coger todo lo bueno que nos den y vamos a decirle, sin oponernos a que se construyan presas, porque se nos acusa de ser opositoria a la construcción de presas. Nunca no me he opuesto a la construcción de presas, por el contrario, estamos proponiendo que se construyan más presas, pero que la mejor presa es una montaña reforestada, que eso haya que reconocerlo y que se trabaje en ese sentido. Que las presas se hagan en los lugares apropiados y para los multiusos necesarios, no que se sigan construyendo presas por decir gastamos ese dinero, lo ganamos la comisión, como se hizo una presa ahí a la que le hicimos oposición, pero a la vez le hicimos propuesta de un mejor lugar para hacerla, que fue la que se hizo Boca de los Ríos ahí en Santiago Rodríguez. Se ha hecho una presa por debajo de todas las poblaciones humanas, los asentamientos humanos que hay ahí por debajo. Después que el río, ¿cómo se llama este río? Yaguajay, recoge todas las aguas servidas de Santiago Rodríguez. Después de ahí se hizo entonces la presa. Se hizo en una parte semillana, de manera que el lago será muy extenso y poco profundo, lo que va a provocar mayor evaporación, calentamiento de las aguas. Tendrá un solo uso la presa, que es agua para irrigación, para productos agrícolas. No va a generar energía eléctrica porque está hecha a solo 56 metros sobre el nivel del mar, por debajo de todas las poblaciones, y nosotros le propusimos que lo hicieran en la comunidad del Resbaloso, ¿verdad? Donde el agua es más sana, sale mucho más barata potabilizarla para servir, se puede servir por gravedad a Santiago Rodríguez y a todas esas comunidades de Montecristi y de Dajabón que están ahí sin agua, sin acueducto, se le puede servir agua. Se le hicimos la propuesta, pero fueron tosudos, tercos, ahí la hicieron. Ahora quieren hacer un contraembalse aguas arriba para los acueductos.
a gastar 2 veces, ¿verdad? Porque no son inteligentes en el gasto. Lo mismo están haciendo con las placetas. Quieren imponer una presa ahí. Atención, señor presidente de la República, no es una propuesta de una mega hidroeléctrica, es una imposición que es antidemocrática. Usted sabe que está violando los derechos de las comunidades, que le está quitando el bienestar a mucha gente con construirle esto ahí, su modo de producción, su productividad, la forma de vivir, la economía, todo se va a ver atrofiado en todas esas comunidades porque son 17 balnearios que usted le va a quitar a Santiago, que no tiene acceso a playa, y entonces tienes esos balnearios ahí, se lo van a quitar. Y de eso vive la gente de la comunidad. Una megapresa tampoco da energía limpia, aunque sea renovable, por el alto impacto negativo al medio ambiente que tiene cuando es una megapresa. Una micropresa es aceptable y se pueden hacer todas las que se quieran hacer micropresas. Si dijéramos una micropresa para generar energía, para darle a la comunidad de la placeta y que no le falte, pero ya no es así. Una megapresa ahí en la zona de captación de agua del río no debe ser, porque el río deja de ser, y de hecho deja de ser el río, y la muestra la tenemos ahí. Están haciendo infraestructuras viales supuestamente a nombre de esa presa, pero esas infraestructuras se le debían cuando le hicieron la presa de Bao y la presa de Tavera a esas comunidades que 40 y 50 años después están aisladas. Entonces no le están haciendo un favor a nombre de la presa, le están pagando una deuda social que tiene el Estado con esas comunidades y ahora se la quieren intercambiar para que se dejen construir otra presa. Una de las razones por las que la gente se opone a la construcción de la presa, independientemente de que sea beneficiosa o no, es lo que ellos han vivido. Usted va a los asientos de Mao, lo que esa gente han vivido durante más de 40 años con esa presa que se le ha construido ahí. Usted va a Yaquecito, abajo Yaque, usted va a Caimito Verde, lo que han pasado esas comunidades todavía 50 años después de construir la presa de Tavera, aislada, sin acueducto, sin energía eléctrica y sin carretera. Entonces eso es lo que ellos están viendo que le va a suceder si le hacen la presa, a eso es que ellos se oponen. Independientemente de los criterios técnicos que se le puedan sumar a todo esto, la comunidad no quiere la presa simplemente por eso. Si se hicieran las cosas a tiempo, por ejemplo, ahí tenemos la presa de Monción, y yo recuerdo que estábamos discutiendo en 1994 con el Banco Mundial precisamente un acuerdo de manejo de la cuenca antes de hacer la presa. No se hizo el acuerdo de manejo y ahora la presa se está sedimentando, por suerte bastante profunda y va a soportar bastante sedimento, pero su vida útil se ve reducida, su capacidad de almacenamiento se ve reducida porque no se hizo un plan de adecuación en las cuencas de ordenamiento del territorio. Entonces, donde quiera vaya a ser una presa, hay que elaborar ese plan y aplicarlo en cualquier parte que se vaya a hacer presa. No estamos opuestos a presa, inclusive yo estoy proponiendo que hagamos una mega presa en el río Artibonito, en el territorio dominicano, siempre que nosotros estemos dispuestos a con esa presa darle agua por lo menos para el consumo a una parte de Haití, de esa presa darle, porque su presa principal, que está sobre ese mismo río, ya se ha sedimentado de una manera extraordinaria y ya está agotando su vida útil. Tenemos ya espacio cultivado de lo que era el vaso de la presa, porque se llenó de sedimento, para que tengan una idea de qué estamos hablando. Entonces, una megapresa ahí es necesaria y conveniente para los dos países, garantizándole agua para, por lo menos para el consumo a Haití. ¿Y por qué no un canal de regadío también para que también irriguen sus tierras desde esa presa? Estamos proponiendo, y atención con esto, que no estoy santificando que se haga, estamos proponiendo que se hagan los estudios pertinentes con una mecánica de suelo especial para ver la capacidad de soporte de la cordillera septentrional en la costa atlántica para hacer una presa y abastecer de agua a todos estos sistemas turísticos que están instalándose ahí y los que ya están instalados porque no hay agua
ahí almacenada para abastecer. Es la escorrentía nada más superficial la que tenemos, y ustedes saben que esa escorrentía es intermitente en muchos de los ríos. Entonces ahí estamos proponiendo que se hagan los estudios para hacer una presa. Tal vez no pueda ser una mega presa, ¿verdad? Pero almacenar agua ahí para estos sistemas turísticos y para los asentamientos humanos que están en las costas del Atlántico es necesario. Pero hagan los estudios. ¿Y por qué digo hagan los estudios de mecánica de suelo para ver el soporte? Porque esa cordillera es muy joven y no ha terminado su proceso de asentamiento de suelos y está cimentada sobre una roca caliza, y la roca caliza con el transitar del agua se va erosionando, y como ahí transita agua soterrada, subterránea, va erosionando la roca y dejando una parte hueca, un vacío, y ese vacío, cuando la estructura de encima pesa más de lo que soporta, tiende a ser un asentamiento, lo que llamamos licuefacción, para cubrir ese espacio que está vacío. Y ya lo hemos vivido en varias ocasiones. El último lo vivimos en Carlos Díaz, la comunidad de Carlos Díaz, una 397 viviendas que colapsó la comunidad completa con una licuefacción fruto de un mecanismo de mal operación de una mina de material para agregado que no se supo trabajar en terraza y se trabajó con una cárcava, y esa cárcava se llenó de agua, ese vaso se llenó de agua, y cuando el peso era superior a lo que podía soportar esa estructura, entonces cubrió el espacio vacío que estaba en la roca debajo y se dio la licuefacción. Por eso digo que hacer un estudio profundo de suelo, de mecánica de suelo, para ver la capacidad de tolerancia de peso que tenga ese suelo tan joven que todavía no ha terminado de asentarse para soportar el gran peso de una presa en esa zona. O si hay que hacer varias micropresas, pues bien, el asunto es que haya garantía de abastecimiento del preciado líquido para todos los asentamientos y las facilidades turísticas en la costa del Atlántico. Saludamos este acuerdo de Plan Yaque con la EGI para mejorar las condiciones de la cuenca de estos 5 afluentes del Yaque del Norte, ¿verdad? 5 subcuencas del Yaque del Norte, sobre todo en la parte alta y media de las mismas. De hecho, ella no, bueno, aunque como subcuenca tiene una parte baja, habría que trabajarla completa en este caso hasta llegar al río Yaque del Norte, donde finalmente finalizan sus aguas.